vamos a ver hoy día es una clase de polímeros. Yo sé que no estaban en esta materia, sin embargo nos va a servir mucho para aplicarla a la materia de la prueba de transición. No entra como tópico central, sin embargo los componentes de este polímero son parte fundamental de lo que es la prueba de ciencias en el módulo común de química, ¿ya? O en la mención, por supuesto. El objetivo de hoy principalmente es reconocer las estructuras de los polímeros naturales y artificiales y las unidades que van a intervenir en la formación de este polímero, ¿ya? Obviamente pueden ir interviniendo cada vez que tengan dudas. Lo repito para que no tengan miedo de que yo me vaya a molestar o algo por el estilo, sino que mientras ustedes más pregunten, más va a ser el aprendizaje. ¿Subirá esta clase? Sí, Antonia, yo voy a subir esta clase al webclass, ¿ya? Sin embargo, no dejen de tomar anotaciones porque básicamente la presentación va a ser una guía para la cátedra que yo les voy a comenzar a dar el día de hoy, ¿ya? Entonces, los polímeros. ¿Qué serán los polímeros? Para poder descubrir qué es lo que son, o si alguien ya lo sabe y poder recordarlo, vamos a mirar la siguiente imagen. Como bien dice ahí la diapositiva, observemos. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta imagen? ¿Alguien quisiera participar, mandarme un mensajito? ¿Qué es lo que observa de esta imagen que yo les puse en esta primera diapositiva? Vamos a dejar aquí el chat. A ver. ¿Enlaces? Catalina Gómez dice enlaces, muy bien, muy bien. Moléculas, dice Anyara, excelente respuesta. ¿Alguien más ve una cosa distinta o está en desacuerdo con lo que opinan las compañeras? Veamos si es que alguien más nos responde. Ya, vamos a dejar el chat por acá. Una reacción, así es. Todas las respuestas que ustedes me dieron son correctas. Sin embargo, nos vamos a ir a observar particularmente cada una de las etapas que tenemos aquí. Si miramos detenidamente, vamos a activar aquí el pincel. Ay, no puedo activarlo ahí, sí, aquí. Vamos a activar el lapicito para poder resaltar, obviamente, cualquier cosa. Lo primero que vamos a mirar es la fase A, la fase o etapa o paso, ya como ustedes quieran llamarlo siempre. Vamos a leer las reacciones, no olvidar, de izquierda a derecha. Hay veces en que tienen doble sentido de lectura. Sin embargo, esta flechita roja nos indica que la vamos a leer de izquierda a derecha. En el paso A, tal cual como nos dijeron las compañeras, tenemos átomos o moléculas, ¿ya? Podemos tener una molécula o 5 átomos, ¿ya? Sin embargo, la característica principal es que en este paso A son todas iguales, todas son redonditas y todas tienen la misma, aparte de la misma forma, tienen el mismo color y aparte del mismo color, ¿qué es lo que tienen? Están cada una separadas. No sabemos si están formándose un enlace. Sin embargo, cuando pasamos al siguiente paso, tenemos lo que es la parte 2, ¿ya? O la fase 2, que es cuando me están diciendo que se toma un átomo y se mezcla con otro átomo. O sea, podríamos decir que aquí estamos dando inicio a una reacción. Estamos, ¿qué? Mezclando, ¿qué cosa? Reactantes. Estos reactantes, recordemos que siempre van a ser los precursores de cualquier reacción química. Ellos se van a empezar a mezclar, ¿para qué? Para poder generar un producto. ¿Qué es lo que me dice aquí el chat? Esos son los reactantes. En este ejemplo estamos viendo que esos son los reactantes. ¿Por qué? Porque ellos se están mezclando. ¿Para qué? Para formar un producto. Recordemos que el principal propósito de una reacción química es reaccionar dos reactantes para obtener uno o más productos de interés o que no sean de interés. Sin embargo, ellos se mezclan para formar algo, ¿ya? En este paso B, entonces, estamos viendo esta mezcla de dos reactantes que son iguales, pero que ellos se quieren juntar. ¿Con qué propósito? Todavía no lo sabemos. Sin embargo, ya cuando damos al paso C, ¿qué querrá decir esos corchetes y SN que tenemos ahí?
es como extraño, ¿cierto? No sé si alguien alguna vez ha visto esa nomenclatura, si quisiera compartir qué creo o qué sabe qué significa, ¿ya? Pero si se dan cuenta, ya los reactantes formaron un enlace. Se unieron los dos reactantes que eran iguales, ¿ya? Se forma un enlace. Romina Yáñez me dice, ¿qué está reaccionando? Todavía no sabemos qué está reaccionando, solo sabemos que son dos átomos, ¿ya? Que se van a juntar. No sabemos todavía tampoco qué tipo de enlace es. ¿Por qué? Porque lo que queremos descubrir es qué está pasando con este reactante que se está mezclando consigo mismo. Ellos lo que van a hacer es crear un enlace, ¿cierto? Un enlace de dos átomos iguales. A ver, ¿qué me dice aquí? N igual número cuántico, dice Rodrigo Flores. Este N no es igual al número cuántico principal que representa el nivel de energía. No, ¿ya? Este N es la cantidad de veces que se va a repetir esa estructura. Que voy para allá, Rodrigo, para que puedas aclarar mejor tu duda. Este N de acá, químicamente, obviamente, cuando nosotros vemos en segundo medio lo que es tabla periódica, ¿ya? Y cuando estudiamos en cuarto medio para la prueba de transición, este N específicamente significa el número cuántico principal, que es el nivel de energía que presenta un electrón en el último orbital. Sin embargo, en este caso, cuando estamos viendo una reacción, este N me va a indicar la cantidad de veces que se repite esta estructura. Por ejemplo, si aquí el N fuera 1, tenemos que esta estructura se repite una vez. O sea, tenemos un enlace entre un reactante igual al otro. Si ese N fuera igual a 2, ¿qué es lo que tendríamos? Que esta estructura se repite ¿cuántas veces? 2 veces. Ahí tengo una estructura y se une a la otra estructura. Eso quiere decir que ¿qué está pasando? Que se están uniendo diferentes reactantes para formar una cadena cada vez más larga, ¿ya? Obviamente la cadena que se va a formar va a ser el resultado final de esta reacción, que es nuestro paso o nuestra etapa 5. Ah, no sabía que se representaba con N. Se puede representar con N Anyara, ¿ya? Siempre vamos a tener, así como veíamos la configuración electrónica resumida, si es que ustedes se acuerdan de eso, cuando ocupábamos los gases nobles para sintetizar una configuración electrónica, en este caso de la reacción, cuando hablamos de reactantes que se juntan muchas veces repetidas, en vez de escribir una cadena larga, 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 si se repite muchas veces la misma estructura, podemos poner corchetes y el N representa la cantidad de veces que se repite esa estructura. ¿Queda claro ahí, chicos? Ah, no sé, con N vimos la configuración del principio de año. Sí, ya, sí. Ojo, no confundir, no tiene relación este N con el N de configuración electrónica, para que no se enreden, ¿ya? Solamente aquí nos estamos introduciendo a todo lo que es el tema de polímeros, ¿ya? Entonces, ya más o menos explicamos lo que observamos aquí en esta, dedito para arriba, dicen Yara. Entonces aquí estamos viendo básicamente qué es lo que podemos hablar acerca de una imagen. No le hemos dado una explicación a cabalidad científicamente, pero ya sabemos que es una reacción donde una estructura se repite determinadas veces según el valor de N. ¿Por qué? Porque las estructuras que se van a formar en estos polímeros son estructuras muy largas. Yo no sé si alguien se acordará de la nomenclatura orgánica, ¿ya? Si alguien sabe de qué se trata la nomenclatura orgánica, porque este tema lo vamos a relacionar con eso, chicos, ¿ya? Por lo tanto, a partir de la imagen y de todo lo que nosotros conversamos de estas etapas A, B, C y D, vamos a definir qué es lo que es un polímero. Ya vimos que se mezclaban reactantes que eran iguales, que formaban un enlace y que esa estructura se podía repetir N veces, ¿ya? Entonces, a partir de esto, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué son los polímeros y los monómeros? Fíjense que la unidad básica de un polímero se denomina monómero y es aquella que se repite en el producto de una reacción. O sea, la unidad que empieza como reactante es aquella que nosotros llamamos monómero. Sin embargo, cuando este monómero se empieza a enlazar, ¿ya? Y empiezan a crear esta estructura de la que nosotros veíamos anteriormente, se va a llamar polímero.
El polímero es la mezcla de 2 o más monómeros. Sí, creo que recordé esta materia. Excelente, Romina. Muy, muy bien. ¿Ya? Entonces, este polímero es aquel que se empieza a formar a partir de ¿qué? De sus reactantes. Y en este caso, nuestros reactantes siempre van a ser monómeros. Lo vimos en tercero. Excelente. Excelente. Lo vamos a encaminar siempre hacia a principios de año tercero en diferenciado. Muy, muy bien. Lo vamos a encaminar entonces a todo lo que es la nomenclatura de compuestos orgánicos. A ver si Romina, Anyara o otro compañero o compañera que se acuerde de qué era esta materia de química orgánica. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Alguien que me conteste ahí en el chat si se Yo me acuerdan? acuerdo, pero vimos lo básico porque lo vimos solamente en segundo medio. Ya, ¿y quién era el principal participante de esta nomenclatura orgánica? O sea, sí, orgánica, Anyara, ¿lo recuerdas o no? ¿Los grupos funcionales? Los grupos funcionales, muy bien, excelente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es comprender cómo se forman estos grupos funcionales, ¿ya? Y estos grupos funcionales vienen a partir de estos monómeros que reaccionan, ¿ya? Siempre, es un patrón repetitivo, como yo les puse así, les puse aquí. Un monómero, chuta, ahí sí. El monómero, lo que va a pasar, se va a juntar con otro igual y van a empezar a formar cadenas más largas. Y esta reacción se puede repetir infinitas veces. Entonces, este polímero, vamos a hablar siempre que son cadenas muy largas, ¿ya? Donde el principal componente va a ser el carbono. Por eso es que lo vamos a asociar con todo, con todo lo que es la química orgánica, porque recordar que la química orgánica es aquella materia donde nuestro elemento principal es el carbono, ¿ya? ¿Qué característica tenía el carbono, chicos? Entonces los enlaces serían covalentes o no necesariamente. Serían covalentes, sin embargo, vamos a ver con quién se está juntando, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar a cabalidad en las próximas clases, sin embargo, ya sabemos que si tiene una presencia de carbono, podría ser un enlace covalente, ¿ya? Muy, muy bien. Sin embargo, esta formación de polímeros va a permitir que nosotros digamos, pueden haber distintos tipos de polímeros, ¿ya? No solamente puede ser uno singular, sino que vamos a tener muchos ejemplos de cuáles son estos polímeros, dentro de los cuales nosotros vamos a decir que la principal característica que ellos tienen es que van a ser cadenas que tienen gran tamaño, no van a ser cadenas pequeñas. La característica principal de polímero, como proviene de la palabra poli, ¿ya? Van a tener muchos enlaces, por lo tanto sus cadenas van a ser muy largas. Y si tenemos cadenas muy largas, ¿qué va a pasar? Su masa molecular siempre también va a ser muy larga. ¿Quién me puede contestar qué es la masa molecular de una estructura? Vamos a ir recordando con este cuarto diferenciado. Vamos a abrir el chat. ¿Qué es lo que era la masa molecular o la masa molar? ¿El peso de una molécula? El peso de una molécula. No sé quién me habló, pero muy acertada la respuesta. Es la masa sumada de todas las masas de los átomos, lo que pesa una molécula. Excelente, Romina, Anyara, y el joven que me habló, que no me salió su nombre. No. Rodrigo Flores, ahí sí. Muy bien. Siempre la masa molecular es la suma de cada elemento. Por lo tanto, recordar que esta masa molecular la podemos calcular, esta masa molecular la podemos calcular, obviamente, como la suma de las masas. Siempre entonces vamos a tener en cuenta que la masa molar la vamos a denotar con la letra MM. Algunos también las pueden conocer como peso molecular, sin embargo refieren a lo mismo, ¿ya? También dicen que están presentes en la vida diaria, o sea, tenemos polímeros a nuestro alrededor, que probablemente el Rodrigo es mejor MM. Ok, si tienen esa nomenclatura, entonces acuñamos solamente la forma de, me fui para atrás, la forma de llamarla por MM para que no se vayan a confundir, ¿ya?
Entonces, haciendo un resumen de lo que llevamos hasta el momento, ya sabemos que estos polímeros son cadenas repetitivas, ¿ya? Y estas cadenas repetitivas podrían provenir de diferentes fuentes. Podrían ser fuentes naturales o fuentes artificiales, ¿ya? Obviamente vamos a establecer que aquella reacción que nos permite tener como resultado o como producto un polímero, la vamos a llamar reacciones de polimerización. Yo les puse unos ejemplos aquí en la imagen, ¿ya? Que a través de moléculas sencillas, estas moléculas sencillas son las que denominamos monómeros, ¿ya? Si se fijan, la glucosa, cada una por sí sola tiene una estructura. Sin embargo, cuando ella comienza a enlazarse, formamos un polímero muy importante que es el almidón. ¿A qué se refiere que estén presentes en la vida diaria? Tal vez son compuestos orgánicos o nada que ver. Muy, muy bien, Anyara. Son compuestos orgánicos. ¿Por qué? Porque yo les dije que se formaban principalmente con el elemento central del carbono. El carbono, al ser tetravalente, él quiere formar enlaces. Y cada estructura que tenga presente carbono, vamos a decir que es una estructura de origen orgánico. Muy bien, por los átomos de carbono. Excelente. ¿Ya? Entonces, como vemos en la imagen, nos damos cuenta que a partir de estas moléculas sencillas, nosotros vamos formando polímeros, ¿ya? Los aminoácidos, cuando se mezclan, ¿ya? De una manera, obviamente, ordenada, con una estructura absolutamente ya establecida, va a formar lo que es la proteína. Y si nosotros tenemos en la última parte, la glicerina por un lado y los ácidos grasos, cuando ellos forman enlace, forman un polímero, y ese polímero son las grasas, ¿ya? Estos son ejemplos, chicos, obviamente no es necesario que para la prueba de transición ustedes se vayan a aprender uno por uno, sin embargo, tener la definición que el precursor de un polímero siempre va a ser un monómero. ¿Y qué es un monómero? Una unidad pequeña que se repite n cantidad de veces formando enlaces para dar como producto el polímero, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, me dicen dedito para arriba. A ver aquí. Sí, y Maite también dice sí. Excelente. Ya, chicos, entonces vamos a continuar. Yo les dije que las fuentes que podíamos tener, de las cuales podíamos obtener este polímero, podían ser naturales o artificiales. Los polímeros naturales, obviamente, como su palabra lo indica, son aquellos que están presentes en la naturaleza sin necesidad que intervenga el hombre. Ejemplo de ellos, vamos a tener aquí ¿cómo se llama? El almidón, vamos a tener una cadena de ADN, ya el caucho, que se obtiene desde el núcleo de la corteza de un árbol, y también la celulosa, los lípidos, ¿no? ¿Quiénes forman a los lípidos? ¿Quién me preguntó? Anyara. ¿Por qué están compuestos los lípidos? ¿Los lípidos son grasitas o no? Por hidrógeno y carbono, por lo tanto también es un polímero si es que su estructura se repite el mismo patrón. Recuerda que es un patrón repetitivo, ¿ya? Pero cada compuesto que tenga carbono siempre va a ser orgánico, ¿ya? Por lo tanto, puedes clasificarlo como un polímero. Dentro de estos polímeros naturales, chicos, que yo les nombré anteriormente, vamos a encontrar estos biopolímeros. ¿A qué se refiere? Los biopolímeros es un concepto que ustedes van a escuchar ya así cuando ya entren a la universidad o tal vez en un ensayo, ¿ya? Donde les van a indicar cuál de los siguientes es un biopolímero. Biopolímero, su definición principal es que los vamos a encontrar cumpliendo funciones biológicas, como los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Todos aquellos grupos funcionales, ya biológicamente, van a estar compuestos por carbono, y como son estructuras repetitivas, encajan perfectamente en la casilla de ser polímeros naturales. Sin embargo, como tienen que ver con la biología, le llamamos biopolímeros, ¿ya? Esa es la principal fuente de polímeros naturales. Sin embargo, nosotros siempre como buen hombre estamos interviniendo en la naturaleza y estamos en este pro de crear ya nuevos compuestos. ¿Con qué fin? Con el fin de satisfacer necesidades. Es muy, muy provechoso que ustedes ya en cuarto medio, yo me imagino que la mayoría ya tiene este pensamiento crítico, tiene un pensamiento científico, donde podríamos decir que es capaz de
establecer la relación que existe entre intervenir la naturaleza, el daño al ecosistema y el beneficio que tiene o obviamente la desventaja que tiene el crear algo sintético. ¿Ya? Ejemplo de esto, chicos, son los polímeros. Los polímeros sintéticos, obviamente como son polímeros, van a ser macromoléculas. Ojo, cuando me refiero a macromoléculas, significa que son moléculas muy largas y que su peso es muy grande. Por eso hablamos de macromoléculas, ¿ya? Moléculas que son muy grandes. Y estos polímeros sintéticos o polímeros artificiales también lo podrían encontrar en bibliografía, son aquellos que son elaborados a través de procesos químicos, en una industria química, ¿ya? Y principalmente están hechos para cubrir necesidades. Sin embargo, tienen también una desventaja. La ventaja es que a mí me da una fuente para poder suplir una necesidad. Sin embargo, este polímero sintético puede traer no es que pueda, sino que trae un daño gigante al ecosistema. Ejemplo de esto, y el mayor uso que le damos a estos polímeros en la vida cotidiana son los plásticos, ¿ya? Los plásticos siempre están presentes desde un juguete para un hermanito chico, desde algo que yo me compro una carcasa para el celular, cuando voy a comprar el pancito y ya no me dan bolsa, yo intento sacar un plástico de casa, ¿ya? Sin embargo, más allá de esas cosas que son de la vida cotidiana, los plásticos también están presentes en las industrias, ¿ya? En la creación de nuevos sistemas, ya que permitan que un proceso sea más rápido. Por ejemplo, en el laboratorio, ¿ya? No sé si podamos nosotros experimentar en el laboratorio si es que volvemos o no a clases presenciales, ¿ya? Sin embargo, muchos de ustedes me imagino que van a entrar a la universidad o a un instituto, a una carrera que tenga algo que ver con la ciencia. Y cuando vayan a un laboratorio, ¿ya? Esto es muy entretenido porque los polímeros son algo que yo puedo crear. Incluso mi tesis fue de polímeros, ¿ya? Lo que yo hice con estos polímeros es hacer que fuesen un poquito menos dañinos. Como estas cadenas son tan largas, chiquillos, ya tenemos cadenas que son repetitivamente, hacen que los enlaces entre ellas sean muy fuertes. Entonces, cuando yo quiero degradar, cuando yo quiero romper un enlace, una estructura, ¿para qué? Para que no contamine más, el proceso es muy lento. Entonces, lo que hace la ciencia actualmente es decir, ¿qué podemos entregarle a este polímero sintético para que nos siga sirviendo como nos sirven las bolsas, las cañerías de PVC, etcétera, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer más amigable con el medio ambiente? Porque no solamente se trata de tener un beneficio como sociedad, sino que también que nuestro ecosistema no se destruya, ¿ya? Entonces, este plástico, lo que yo hice básicamente en la universidad, fue incorporarle nanopartículas, ¿ya? No sé si alguien estará relacionado con el concepto nano, qué significa, ¿ya? A ver si me responden aquí por el chat, si alguien sabe lo que será nano. Pequeño, diminuto, ya son partículas que tienen son las más pequeñas, son las pequeñitas, así es. Entonces estas nanopartículas que yo hacía un proceso, obviamente, un proceso químico donde yo fundía el plástico, porque el plástico no es una lámina grande como la que nosotros vemos en una bolsa. Los plásticos sintéticos siempre vienen en forma de pellet. Imagínense que son del tamaño de la comida de un gato, ¿ya? Un poquito más pequeñito como lentejitas, ¿ya? Que son transparentes como unas siliconas, que yo las fundo, o sea, les aplico una cierta cantidad de temperatura y comienza esta lámina a derretirse, comienza a hacerse una película. Y a esa película, cuando yo lo estoy fundiendo, le pongo un poquito de nanopartículas. En este caso, yo le puse nanopartículas de magnesio, de óxido de magnesio, ¿ya? Estas nanopartículas tenían una característica principal, que ellas disminuían un poquito la vida de este plástico. Entonces, cuando ya yo no lo usara más, no iba a tardar ni 1000 ni 1500 años en degradarse, sino que su tiempo iba a ser menor. Y eso es lo que está en la industria ahora. Nosotros lo que queremos crear, chicos, es que estos polímeros sean sintéticos. Está claro, ¿nos dan un beneficio? Sí. Sin embargo, lo que queremos hacer es que sean amigables con nuestro ecosistema, que no nos destruya ya donde nosotros estamos viviendo. Siempre piensen que ustedes son precursores de un cambio,
¿ya? Que todo lo que ustedes hagan científicamente, de manera humanista, todo lo que ustedes puedan hacer, tienen que perdurar en el tiempo. Y esa perduración en el tiempo no tiene que traer un daño, ¿ya? Entonces, estos polímeros sintéticos, básicamente, si bien nos ayudan, tenemos que modificarlos para que sean más amigables. Hasta ahí. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Se entiende? ¿Ya? Veo un dedito para arriba de Anyara, ¿alguien más? Sí, ya. Dayana también me da su dedito para arriba, Rodrigo, Jennifer, muy bien la participación, chicos. Excelente, ¿ya? Entonces, vamos a seguir, porque ya me voy emocionando con el tema de la ciencia, ¿ya? Que también espero que a ustedes les guste mucho, por supuesto. Y yo al principio de la clase le hablé de estas reacciones de polimerización. La polimerización dijimos que era una reacción donde juntábamos monómeros, ¿ya? Que podían ser iguales o podían ser distintos, que es lo que vamos a ver en las próximas clases, y ellos se juntaban y hacían este polímero que era que eran estas unidades repetitivas. Sin embargo, las reacciones de polimerización las podemos utilizar como reacciones de adición o reacciones de condensación. Vamos a hablar de las reacciones, obviamente, de adición y condensación en la próxima clase. Sin embargo, lo que me interesa a mí es que ustedes tengan claro que una reacción para obtener polímeros se denomina polimerización. No es otro tipo de reacción química. Yo solamente a través de juntar estos monómeros con enlaces, ya voy a tener un polímero. Y estos tipos de polímero van a tener diferentes características, ¿ya? Pero para poder estudiar las características, lo que tenemos que aprender es cómo se clasifican. La primera clasificación ya sabemos que es según su fuente de origen. Pueden ser naturales o artificiales, pero la segunda clasificación va a ser la estructura de la cadena que nosotros tengamos. Yo podría tener polímeros que tengan estructuras lineales, o sea que fueran puras cadenas de carbono. Imagínense que tenemos carbonos, ¿ya? Y que están acompañados obviamente CH3, CH2, CH2 y CH3. Esa es una cadena polimérica, ya, una cadena carbonatada, de un polímero lineal. No tiene ramificaciones. Sin embargo, podría tener monómeros que sí tengan ramificaciones y que cuando se junten, estas ramificaciones presenten un polímero con una estructura aún un poco desordenada, ¿ya? Entonces, ejemplo de un polímero ramificado podríamos tener, imagínense que tenemos un carbono-carbono, y aquí vamos a tener un hidrógeno, aquí le vamos a poner un metano, aquí le vamos a poner otro metano, y acá le vamos a poner otro metano. Y aquí obviamente si miramos la imagen, yo creo que más de algunos se va a acordar de lo que era enlaces sigma, enlaces pi, estructuras cis, estructuras trans, el caballete, ya formas de presentar lo que era esta cadena carbonatada, ya que obviamente podemos repasar en el caso de que tengan dudas, ¿ya? ¿Qué pasa con esta característica que tenemos de los polímeros? Nosotros vamos a estudiar, profe, ¿cómo se llamaba la otra reacción que era la condensación? Adición, Romina. La otra reacción se llama polimerización por adición o por condensación, ¿ya? Entonces, chiquillos, gracias. Lo que nosotros vamos a tener en claro, que estos polímeros lineales o ramificados, ahí sí, que estos polímeros lineales o ramificados van a tener repercusión en cómo son las propiedades de estos polímeros. Entonces, cuando hablemos de polímeros lineales, su característica principal es que suelen ser más moldeables. ¿A qué me voy a referir con moldeables? A que ellos se van a poder formar de distinta manera si yo le aplico una cantidad de temperatura determinada, ¿ya? Sin embargo, los ramificados van a ser un poco más rígidos, estructuras que van a costar. ¿Por qué? Porque sus enlaces hacen que esta estructura sea más rígida. ¿Qué dice aquí? ¿Qué relación tiene el metil con el metano? Broma. Ah, ya. ¿Qué relación van a tener ellos? Obviamente el metil es cuando es ramificación y el metano es cuando lo tenemos como CH4. ¿Qué reacción tiene? Que el metano, ájale, me fui para acá.
El metano es el CH4, ¿cierto? Que en la estructura vamos a tener un carbono que tiene 4 enlaces. Y cuando ese metano quiere ser una ramificación, como en el caso de acá, ¿qué es lo que hace? Él saca un hidrógeno y queda con un electrón de valencia libre. Y ese electrón es el que se enlaza con el otro del carbono. Por eso el metil es cuando es ramificación y el metano es cuando tienes, obviamente, su tetravalencia completa. ¿Se entiende, Rodrigo? Dígame con una manito, no sé dónde está el Rodrigo por aquí. Sí, lo entendió Rodrigo, ¿ya? Eso es importante, chicos. Cualquier cosa que tengan duda, me preguntan. ¿Cómo voy en la hora para no pasarme? Estoy casi en la hora. Siga ¿Ya? nomás, profe, no hay problema, tenemos permiso. Ah, ya, Miss Claudia, muchas Ya. gracias. Entonces, vamos a seguir. Yo les enseñé entonces que la segunda clasificación era aquella relacionada con estos polímeros que eran lineales o ramificados. Y la última clasificación de estos polímeros va a ser según la cadena, según cómo ellos estén compuestos. Imagínense que tenemos dos monómeros distintos, uno color moradito y otro color amarillo, ¿ya? Unos son más esféricos, el otro son más achatados, sin embargo, sabemos que son distintos. Cuando yo tengo una cadena donde se repite el mismo monómero todo el tiempo, vamos a hablar de homopolímeros, que es la repetición del mismo monómero, ¿ya? Sin embargo, cuando estos dos reactantes se combinan aleatoriamente, ¿ya? Y este patrón comienza a ser uno de este monómero, uno del otro, uno de este, uno del otro, vamos a llamar que es un copolímero, que es cuando la cadena se van repitiendo dos o más polímeros alternadamente, ¿ya? Eso es importantísimo, chicos. Tienen que saber que homopolímeros siempre son los monómeros iguales y copolímeros los monómeros distintos aleatoriamente, o alternadamente más que aleatoriamente sería la palabra, ¿ya? Entonces, a partir de eso, tenemos una pequeña actividad para dar el cierre a nuestra primera clase. La actividad dice así: clasifica los siguientes polímeros en polímero sintético, polímero natural, polímero lineal, polímero ramificado, homopolímero y copolímero. Entonces tenemos aquí 6 estructuras que nosotros no es necesariamente que sepamos cómo se llaman, pero tenemos que ver su forma. Y a partir de su forma vamos a ver cómo lo podemos, obviamente, clasificar. ¿Quién se anima a decirme cuál sería la clasificación correcta para la reacción A? En la reacción A tenemos un etilenglicol que se está mezclando con otro monómero que se llama ácido tereftalático para dar un polietil tereftalato, que es conocido como el PET. El PET es un tipo de plástico sintético, chicos. ¿Ya? Yo creo que ahí les estoy dando una pista de cuál sería la respuesta correcta. Cada vez que tengamos un politanto, siempre son plásticos sintéticos. Entonces, la clasificación que mejor define esta reacción, ¿cuál sería? Polímero natural, aquí están comentando. Catalina dice, profe, ¿cómo eran los enlaces en la terminación ano? Ya, los que terminan en ano son aquellos que son alcanos, por lo tanto solamente tienen enlaces simples. Cada estructura que tenga solo enlaces simples va a terminar con el sufijo ano, ¿ya? Catalina Gómez me dice, polímero sintético, y Romina dice artificial. Excelente, chicas. Es así, esta cadena es un polímero sintético. ¿Ya? Polímero sintético. Vamos entonces, ¿qué plásticas? Esas que andan contaminando el mar y que dejamos por ahí, no tenemos mucha conciencia social de lo que contaminan. ¿De qué serán? ¿Qué tipo de polímero? Ya sabemos que es un plástico. Y el plástico era sintético, dice Valeria. Muy bien, Rodrigo. Me tengo que ir al dentista, gracias por la clase. Chao, Anyara, que te vaya muy bien. Cuídate, nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Y así como decían las compañeras y Rodrigo, es un polímero sintético. Miren, y en la C, ¿qué será? No nos dicen, obviamente, cuál será el
Polímero lineal. Muy bien. Se entendió entonces la clase de hoy. Súper, súper, súper. Excelente. Lineal, muy bien. Y la D, chicos, tenemos un reactante que se llama cloruro de vinilo. Y el producto de esta reacción es un policloruro de vinilo. Si se acuerdan de lo que yo dije en la letra, Rodrigo dice natural, polímero ramificado. A ver, ¿por qué nada dijo Rodrigo? Ah, se confundió, pensó que era la E. Ya, no, no te preocupes. No te preocupes, estamos todavía en la D. Entonces, la letra D, las chicas me estaban comentando que era un polímero ramificado. Podría ser ramificado porque tenemos estos cloros en la estructura, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí, en este corchete, nos están indicando el monómero que se repite. ¿Por qué? Porque el monómero viene de aquí. Ustedes me van a decir, ah, pero Miss, el reactante es distinto a lo que tenemos en el producto. ¿Por qué? Porque el reactante tiene un doble enlace. Pero ese doble enlace es el que vamos a estudiar en las próximas clases. Es aquel que se va a romper para que se pueda unir a otros monómeros. Por lo tanto, podría ser un polímero ramificado, ya porque tiene ramificaciones. Sin embargo, también lo podríamos denominar como un homopolímero. ¿Ya? ¿Se entiende eso, chiquillos? Sí, creo que sí. Muy, muy bien. Entonces ahora le damos el pase a Rodrigo. Rodrigo nos dijo, ¿cuál será el algodón? ¿Qué tipo de polímero? Él nos había dicho la polímero natural. Muy bien. Excelente, chicos. Y por último, ¿qué será la letra F? No, nos dan solamente una estructura, no nos dicen cuáles son los reactantes, solamente el polímero. Y ese polímero, a ver qué me responden por aquí. Un copolímero. ¿Por qué será un copolímero, Montserrat? Los otros compañeros dicen homopolímero. Fíjense, se repite la estructura. Copolímero porque es el mismo. Recuerda que era homopolímero cuando es el mismo, Monse, ¿ya? Y copolímero cuando teníamos monómeros alternados. Por lo tanto, es un... A ver. Copolímero. ¡Ah! Sí, no había visto esa estructura. Sí. Excelente. ¿Por qué será un copolímero entonces? Ya entendí lo que me decía la Montserrat, porque es el mismo. Excelente. Se alterna. Muy, muy bien. Muy, muy bien. Excelente. Chicos, quiero... Maite Pérez, Romina Yáñez me dice, no entendí eso, ¿puede explicar? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que no entendiste, Romy? El último, en la letra F. La letra F es un monómero, obviamente, ahí sí, es un monómero que se va a ir alternando, por lo tanto, recordemos que el copolímero, lo que decía en la estructura, era aquel que vamos a ir atrás, es aquel que se repetía alternadamente. Entonces, ¿qué quiere decir esta estructura? Que esta estructura se va a ir repitiendo según esa cantidad de N. ¿Sí? Ah, pero sin embargo son iguales. CH2, CH2, CH3. No, aquí tengo un error, chicos. Este sería un homopolímero. No, yo había visto que eran distintos. No, tenían razón. Son homo, sí, absolutamente de acuerdo. Perdón, yo los había visto distintos. Ya, sin embargo, se entiende que homo es cuando son el mismo y copolímero cuando se van alternando, pero aquí no hay ningún polímero alternado, sino que el monómero es este. Y este es el que se va a ir repitiendo a partir de toda la cadena. Ya, yo aquí lo voy a editar antes de subírselo para ponerle homopolímero. ¿Ya? Profe, Es homo. un minutito más, un minutito. Ya, ojo, listo. Ya, chiquillos, estamos justos en el tiempo. Entonces, para nuestra próxima clase, vamos a ver las propiedades mecánicas, físicas y térmicas de los polímeros y obviamente les dejo el correo para tareas o dudas.
¿ya? No se van a ir con tareas el día de hoy, sin embargo, cualquier duda que tengan, me la pueden escribir a ese correo. Colegio Inglés San Luis Gonzaga, ahí se lo estoy escribiendo en el chat para que nos vayamos. Romina Yáñez, profe, explica muy bien, gracias por su clase. Ya chicos, espero ser obviamente un aporte para todas sus dudas, que les haya gustado mi clase, y nos vemos el próximo jueves, ¿ya? ¿Les tinca?